Hay crímenes que marcan hitos en las épocas, bien sea por lo audaz, lo improvisado o lo tétrico de quienes los perpetran. El criminal que vamos a examinar el día de hoy era un hombre profundamente trastornado, que aprovechó todas las oportunidades que la vida le dio para causarse daño a sí mismo, a quienes le rodeaban y a las vidas que quitó. En una época en la que la soleada California era uno de los centros mundiales de influencia cultural de las masas. Incluso si nuestra audiencia no conoce mucho sobre la vida del Hollywood vintage, probablemente han escuchado el nombre de Sharon Tate, aquella guapa, joven y lozana actriz esposa del director Roman Polanski. Sharon Tate tenía apenas 26 años cumplidos y 8 meses y medio de embarazo en el momento de su trágica muerte, aquel 8 de agosto de 1969, cuando 4 personas se metieron en su casa. Una casa en la que Charles Manson vivió como huésped en algún momento. A la noche siguiente, Charles Manson ordenó a sus seguidores ir a otra dirección en el centro de Los Ángeles. Esta vez, una familia de clase media alta llamados Leno y Rosemary LaBianca. Los homicidios de Sharon Tate y LaBianca, también conocidos como los asesinatos de la familia Manson, sacudieron profundamente la percepción que los Estados Unidos tenían de sí mismos. Dieron un vuelco a las ideas de seguridad e inocencia y sentenciaron el fin de la contracultura de los años 60. La naturaleza ritualista de los asesinatos preparó el escenario para el surgimiento del pánico satánico, un fenómeno que nunca desapareció por completo. La vida de Charles Manson es un mosaico desafiante de la cual vamos a hablar hoy. Es una historia cimentada sobre la maldad, construida sobre varias capas de abuso que traumaron la vida de un hombre que sucumbió ante los instintos básicos de la violencia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Charles Manson nació en un hogar roto el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, donde lo golpeaban y manipulaban emocionalmente. Una infancia en la que su madre no quiso compartir tiempo con él y fue criado con una abuela emocionalmente traumatizada por la muerte de sus hijas. No pasó mucho tiempo en su niñez hasta que éste empezara a exhibir conductas típicas de un trastorno de personalidad psicopática. Durante su juventud, Manson se metió en muchos problemas con la ley, robaba y causaba pequeños incendios. Fue detenido y puesto en varias instituciones correccionales, donde antes que ser reformado recibía severos castigos. Al poco tiempo se escapa de uno de ellos y vive en la indigencia y comete delitos menores para mantenerse entre los estados de Indiana, Nebraska e Illinois. La vida bandida lo hace ascender en la escalera criminal y conoce a otros delincuentes con los que aprende a robar vehículos. En una de esas aventuras es arrestado en 1951 y enviado a una prisión en donde le diagnostican un trastorno de personalidad antisocial. Pero por recomendación del psiquiatra de turno lo trasladan a una prisión de mínima seguridad. En ella aprende entre los reos el arte de la manipulación. Poco después es liberado antes de cumplir 21 años y se va a vivir con sus tíos. En enero de 1955 se casa con una mesonera llamada Rosalie Jean Willis, con la que tiene un hijo que nunca crió porque fue arrestado manejando un vehículo robado en Los Ángeles, California. Por ese crimen, Charles Manson recibe 5 años de libertad condicional en septiembre de 1958, luego de 2 años preso. Periodo en la cárcel en el que se divorcia a su esposa. Cuando sale al poco tiempo ya estaba en la ruta criminal de nuevo, esta vez como proxeneta. Al poco tiempo cae preso de nuevo en septiembre de 1959 por tratar de cobrar un cheque con una firma falsa. Le otorgan una sentencia suspendida de 10 años luego de que una de las prostitutas que trabajaban con él lo defendiera en el juicio. Luego se llevaría a esa mujer y a otras mujeres a Nuevo México con la intención de prostituirlas, pero es detenido nuevamente y es obligado a cumplir los 10 años de sentencia que le habían suspendido. En 1961, Manson es trasladado a la cárcel del condado de Los Ángeles y ahí a la penitenciaría de McNeil en el estado de Washington. El tiempo allí fue decisivo en la evolución de su personalidad. Allí aprende a tocar guitarra, conoce al líder de la banda Alvin Karpis, alias Creepy.
Este conoce al actor chicano Danny Trejo y se obsesiona con ser un músico famoso. Allí también estudia la cienciología de Ron Hubbard y sus métodos de control mental a fondo, haciéndose de esta forma un maestro manipulador. En marzo de 1967, Manson es liberado habiendo pasado más de la mitad de sus 32 años de vida tras las rejas por cometer delitos federales. Dicen que no quería irse de la cárcel, pues ya estaba acostumbrado a ella. El culto que se llamó la familia Manson se originó en el distrito de Haight-Ashbury de San Francisco, en una época en la que el sexo, las drogas y el rock and roll eran la norma. Luego de salir de la cárcel en 1967, Manson comienza a salir con la bibliotecaria del campus de la Universidad de Berkeley, Mary Brunner, a la que manipula para que lo dejara meterse en su casa y luego hacer además que bajo el concepto de amor libre de la contracultura hippie, la bibliotecaria le permitiera acomodar una segunda mujer en su casa, un segundo miembro de la familia, llamada Lynette Fromm alias Squeaky, una adolescente escapada que Manson recoge de las calles. Charles Manson desarrolló en la cárcel una capacidad muy aguda de atraer a jóvenes con personalidades maleables. Luego se mudaría con esas dos chicas a Los Ángeles y allí irían reclutando más miembros para su familia, entre comillas. Y poco a poco, con su extraño carisma seductor, llegarían a tener hasta un centenar de jóvenes vulnerables y maleables bajo su mando. Luego, con el habilidoso arte de la manipulación, lograría meterse junto con sus seguidores en un abandonado rancho usado antiguamente para la filmación de películas de bajo presupuesto del género western, donde todos empezaron a vivir como una gran comuna contracultural llena de extravagancias, sustancias y actos lascivos. En Hollywood, Manson comenzó a trabajar sus conexiones en la industria de la música. Pronto estuvo incursionando con productores de música y con actores, incluido el actor Al Lewis, quien recordaba a Manson como un buen tipo, que de hecho en varias ocasiones lo mandó a que cuidara a sus hijos. El productor de Universal, Gary Stromberg, le concedió a Manson una sesión de grabación solo para descubrir que Manson no estaba preparado, no era confiable y no tenía talento. Sin embargo, la conexión más valiosa de Manson con muchos fue la que hizo a través de dos de los miembros femeninos de su culto mientras pedían aventones en la calle, el contacto que logró con Dennis Wilson de los Beach Boys. Manson fue especialmente exitoso en la manipulación de Dennis Wilson. A lo largo de 1968, Wilson permitió que Manson y su familia vivieran en su casa en Sunset Boulevard e incluso le prestó a Manson cientos de miles de dólares para ayudarlo a grabar un álbum, a cambio de la gratificación sexual de las seguidoras de Manson. Pero el gerente de Dennis Wilson finalmente desalojó a la familia Manson de su casa en agosto de 1968. Terminaron ahora en Spahn Movie Ranch, un sitio popular para filmar películas de vaqueros donde una vez más Manson intercambió los favores sexuales de sus seguidoras al dueño del rancho a cambio de alojamiento y comida gratis. Wilson de los Beach Boys trató de promover la música de Manson e incluso convenció a los Beach Boys para que grabaran una de las canciones compuestas por Manson. También le presentó a Manson a Terry Melcher, el hijo de la famosa actriz Doris Day. Aunque Melcher, que era un productor discográfico, pospuso la cuestión de si contrataría a Charles Manson, se mantuvo amistoso con la familia Manson. Durante este tiempo, Melcher también salió con la prometedora estrella de Hollywood Candice Bergen, quien alquilaba una casa en el 1050 de Cielo Drive. Tanto Wilson como Manson visitaban con frecuencia a Bergen y Melcher en dicha casa. Como resultado de la demora de Melcher en contratar a Manson para un contrato discográfico, la relación entre Wilson de los Beach Boys y Charles Manson comenzó a agriarse, ya que Wilson se irritaba por el trato que Manson le daba a él y a su dinero. Cuando la canción de Manson llamada Cease to Exist se lanzó como sencillo de los Beach Boys en diciembre de 1968, el título de su canción lo cambiaron a Never Learn Not to Love, y las influencias del blues de Manson las cambiaron por el pop familiar de los Beach Boys. Sumado a que Manson le negaron el crédito de la composición, en respuesta a este gran desaire, Manson supuestamente amenazó con matar a su supuesto amigo Wilson de los Beach Boys.
Estas amenazas, combinadas con su falta general de talento, su temperamento violento, su flagrante racismo y su tendencia a despotricar sobre una próxima gran guerra racial en Estados Unidos, contribuyeron a que Melcher finalmente se negara a ayudar a Manson con su carrera musical. Según Mike Love, miembro de los Beach Boys, fue la madre de Melcher, la actriz Doris Day, quien se alarmó por la amistad que se estaba desarrollando entre el volátil Manson y su hijo, y convenció a Melcher y Bergen de mudarse de la casa de Cielo Drive en enero de 1969. En junio, Melcher finalmente le dijo a Manson que no lo firmaría para un contrato discográfico. Para el verano de 1969 estaba claro que los sueños de estrellato de Hollywood de Manson habían terminado. Manson sabía que Melcher y Bergen se habían mudado de la casa en 1050 Cielo Drive. De hecho, la casa ahora la alquilaba el cineasta Roman Polanski y su esposa, la actriz de Valley of the Dolls, Sharon Tate. Pero Manson parecía tener la casa fijada en su cabeza como un microcosmos del mismo Hollywood y todo lo que le habían negado. Entonces, en agosto de 1969, con su psicoparanoia en aumento y su comuna de drogas y sexo bajo aparente amenaza, ordenó a un grupo de sus seguidores que visitaran la dirección y mataran a todos los que estaban adentro. Pero el antes y después de esta historia siguen llenos de misterio. Según algunas versiones, Manson ordenó a sus seguidores que cometieran los asesinatos de Sharon Tate y La Bianca porque estaba tratando de impulsar lo que pretendía creer que sería la próxima guerra racial entre el gobierno y los ciudadanos negros, en particular las Panteras Negras, a quienes él odiaba profundamente. Manson había apodado a este movimiento Helter Skelter, predicando que la canción del álbum blanco de los Beatles del mismo nombre, que estaba escrita sobre un parque de diversiones, trataba realmente sobre la guerra que se avecinaba. A lo largo del verano de 1969, Manson había estado insinuando a sus seguidores que si los estadounidenses afroamericanos no iniciaban esta guerra, la familia Manson debería ayudarlos. Sin embargo, otras versiones aseguran que con el asesinato de Sharon Tate, Manson realmente buscaba distraer a la ley de otros delitos. Antes de estos famosos homicidios, en mayo de 1969, Manson disparó sin causar la muerte a un traficante de drogas después de una disputa sobre el pago de una droga. 2 meses después, Manson había instado a varios de sus seguidores a robarle dinero a un amigo suyo llamado Gary Hinman. Después de 2 días de mantener a Gary Hinman como rehén, durante los cuales Manson le cortó una de sus orejas, el seguidor de Manson, Bobby Beausoleil, terminó matando a Gary Hinman. Los miembros de la familia Manson intentaron culpar a las Panteras Negras por la muerte de Hinman, escribiendo Political Piggy y un símbolo de las Panteras Negras con sangre en la pared. Pero Beausoleil fue arrestado de todas formas por el asesinato y puesto bajo custodia el 6 de agosto. Con estos hechos a Manson le entró un gran terror de que Beausoleil no aguantaría el interrogatorio de la policía e implicaría a Manson en el asesinato de Hinman, e incluso también implicarlo en el tiroteo que hubo pocos días antes con el traficante de drogas. Solo 2 días después de que Beausoleil fuera detenido, el 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a su mano derecha, Charles Tex Watson, que llevara 3 miembros de la familia Manson a la dirección de Cielo Drive, donde vivían Sharon Tate y Roman Polanski. El objetivo de Manson con los asesinatos de Cielo Drive sería, presuntamente, que sus seguidores mataran a todos en la casa y luego hicieran ver los homicidios como idénticos al homicidio de Gary Hinman, para de esta forma desviar las sospechas policiales del cautivo Beausoleil. El 8 y 9 de agosto de 1969, por órdenes de Manson, Tex Watson llevó a las seguidoras de Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Linda Kasabian, a la casa en Cielo Drive, donde todas, excepto Kasabian, que estaba horrorizada, procedieron a matar a Sharon Tate y a 4 invitados, además del bebé que cargaba en su barriga. Los invitados eran Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Paren, un joven de 18 años que casualmente estaba saliendo de la propiedad cuando estaban entrando los homicidas. Como había hecho Beausoleil después de matar a Hinman,
Los seguidores de Manson escribieron cerdo en la puerta con sangre, en un intento de vincular los asesinatos con el asesinato de Hinman e implicar a las Panteras Negras. Susan Atkins fue en parte responsable del cruel asesinato de Sharon Tate y a menudo se jactaba de cómo había ignorado las súplicas de vida de Sharon Tate, cuya sangre usó después para escribir en las paredes. Por su lado, Krenwinkel se jactó alegremente de haber asesinado a Abigail Folger en la escena. La noticia al día siguiente causó un gran revuelo nacional. La noche siguiente, el 10 de agosto, Charles Manson dirigió a estos seguidores a una casa propiedad de Leno y Rosemary LaBianca, quienes eran ricos pero estaban lejos de la élite de Hollywood. Manson dirigió y participó directamente en la búsqueda de la pareja, pero dejó que sus seguidores cometieran la violencia. Después de matar a la pareja, los miembros de la familia Manson, una vez más, escribieron frases escalofriantes en las paredes con sangre, incluido Helter Skelter. Kasabian, una de las seguidoras de Manson, logró frustrar más violencia que planificaban para otra residencia en otra parte de la ciudad. Esos mensajes en las paredes hicieron que tanto los asesinatos de Tate como los de LaBianca parecieran parte de alguna práctica ocultista, producto de un gran mal. Esa impresión persiste al día de hoy, aunque distintas versiones indican que los asesinatos fueron prácticamente una pista falsa, un señuelo. Aunque ciertamente la comuna de Manson estaba implicada en prácticas extravagantes, todo parecía haber sido un complot para asegurarse de que Beausoleil fuera liberado antes de que pudiera implicar a Manson por sus crímenes. Al día de hoy los asesinatos de Tate y la familia LaBianca siempre se mencionan como relacionados, pero en el momento en que ocurrieron, la policía de Los Ángeles hizo caso omiso de la idea de un vínculo entre ambos crímenes, a pesar de los mensajes idénticos garabateados con sangre en las paredes. Aunque la policía allanó el lugar donde vivía la familia Manson en Spahn Ranch poco después de los asesinatos, fue por sospecha de un robo de automóvil. La familia fue liberada rápidamente y Manson se mudó a Barker Ranch en Death Valley. Sin embargo, antes de salir de Spahn Ranch, Manson ordenó otro homicidio. El homicidio de Donald Shee el 26 de agosto, un peón del rancho a quien Manson culpó por informarle a la policía sobre los autos robados. En octubre de 1969, muchos miembros de la familia, incluido Manson, fueron arrestados, una vez más no por los homicidios de Tate o LaBianca, sino por robarse una casa rodante. Pero en este punto, la policía que estaba investigando los asesinatos de LaBianca finalmente había conectado los puntos entre los dos homicidios y los vinculó con el asesinato de Hinman y la participación de Manson en el mismo. El 1 de diciembre, la policía emitió órdenes de arresto contra los 5 principales participantes en estos homicidios de Tate LaBianca: Charles Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten. Esto fue seguido por un juicio sensacionalista y mediático en 1971, caracterizado por arrebatos disruptivos de Manson y sus partidarios dentro de la sala del tribunal y protestas de los partidarios de Manson a las afueras del mismo, incluso con una bomba que explotó en el juzgado que afortunadamente no hirió a nadie. Finalmente, Charles Manson fue condenado por 7 cargos de homicidio en primer grado por los asesinatos de Sharon Tate y la familia LaBianca, seguido más tarde por 2 condenas más por la muerte de Gary Hinman y de Shee, el peón del rancho Spahn. Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten fueron condenados a muerte, aunque sus penas de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua al año siguiente con la abolición de la pena de muerte en el estado de California. Manson confiaba rutinariamente en la devoción de sus seguidores femeninas para ganar poder, ya sea a través de su trabajo directo en su nombre o mediante su disposición a intercambiar favores sexuales con quien Manson quisiera para lo que Manson quisiera para sí mismo. Y como resultado, muchos de ellos siguen cumpliendo condena en la cárcel. Atkins murió en prisión en 2009, a Van Houten se le negó recientemente la libertad condicional. Patricia Krenwinkel es la reclusa con más años de servicio en California. Por su lado, los seguidores masculinos de Manson, Tex Watson y Bruce Davis, también permanecen en prisión. A Davis, de 76 años, se le aprobó la libertad condicional en 2019, pero es probable que su liberación fue bloqueada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien, como todos sus predecesores, ha bloqueado todas las mociones de liberación de todos los miembros de la familia Manson.
Manson fue muy conocedor de la cultura estadounidense y de Hollywood, aunque muchos se nieguen a reconocerlo. No en vano escaló en ese mundo y aglutinó fieles seguidores en ese medio. La impresión duradera que ha dejado Manson es la de un elemento canalla, un producto terriblemente defectuoso de la contracultura hippie de San Francisco. Pero esa impresión es inexacta, pues hay quienes consideran que más bien no es un producto defectuoso, sino un producto certero de esa cultura californiana de los años 60. Lejos de ser un extraño cultural, Charles Manson se codiaba regularmente con la realeza de Hollywood. Él no era un hippie o un misógino ordinario, sino un estafador sociópata que manipulaba a mujeres vulnerables atrapadas en el estilo de vida contracultural y que luego usaba para manipular aún más su camino hacia posiciones de poder e influencia. Esperamos que les haya gustado este video, los invitamos a suscribirse, a dejar sus comentarios, a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y a darle me gusta. Les hablo Reinaldo Carrillo y esto es La Nueva Enciclopedia.